La evolución del duelo, la historia y prácticas culturales en el enfrentamiento de la muerte. La muerte como evento universal e inevitable ha sido afrontada de maneras muy diversas a lo largo de la historia y en las diferentes culturas. Desde rituales elaborados y creencias religiosas hasta enfoques más científicos y humanistas. La forma en que las sociedades lidian con el duelo y la muerte revela mucho sobre sus valores, creencias y estructuras sociales. En esta charla veremos algunos temas que vamos a ir viendo poco a poco. Empecemos por la antigüedad. En el antiguo Egipto, la muerte era vista como una transición a una vida eterna. Los egipcios dedicaban considerable tiempo y recurso a preparar todos los cuerpos de los fallecidos para la otra vida, creyendo firmemente en la resurrección y en la inmortalidad del alma. La momificación, los rituales funerarios elaborados y la construcción de tumbas monumentales, como las pirámides, eran prácticas comunes. En el libro de los muertos era una colección de conjuros y guías para el más allá y se colocaba junto a los fallecidos para ayudarles a navegar al inframundo. La muerte era un evento comunitario y los niños participaban en los rituales aprendiendo desde pequeños sobre las creencias y prácticas funerarias de su cultura. La integración de todos en el proceso reflejaba una actitud abierta hacia la muerte, vista como una parte natural y de la esencia en sí de lo que es la existencia humana. En la Grecia y Roma antigua, esta cultura griega sobre la muerte estaba profundamente ritualizada. Los griegos creían en el inframundo gobernados por Hades y realizaban ritos funerarios para asegurar el paso del alma. Los funerales eran eventos públicos que reforzaban la memoria del difunto y su posición social. Los niños eran parte y partícipes de todo lo que eran los ritos funerarios y los romanos adoptaron muchas de estas prácticas griegas añadiendo sus propios ritos, como lo fueron la cremación y la construcción de tumbas familiares. En la Edad Media, ya el cristianismo medieval durante esta edad en lo que fue Europa, moldeó profundamente la percepción de la muerte. La vida terrenal se veía como una preparación, disculpen, para lo que era la vida eterna, como una preparación para la vida eterna, ya fuera que fueran a ir al cielo o al infierno. Los rituales de la Iglesia Católica, como la extremación y las misas de Requiem, eran centrales en la preparación para la muerte. La muerte entonces se convirtió en un tema omnipresente en la cultura medieval y con la peste negra y las guerras incrementando su frecuencia y visibilidad, pues aún más. Sin embargo, los niños eran generalmente excluidos de los aspectos más sobrios y dolorosos de los rituales funerarios, aunque se les enseñaba desde muy temprana edad todo sobre la doctrina cristiana y la muerte y la resurrección. En las culturas islámicas, la muerte era vista como una transición a una vida eterna en el paraíso o en el infierno. Los rituales incluían la rápida preparación y el entierro del cuerpo con la orientación siempre del cadáver hacia la Meca
Y la simplicidad y la rapidez de los ritos reflejaba muchas veces todo lo que eran las enseñanzas islámicas sobre la igualdad ante la muerte. La participación de la familia en los ritos fúnebres era común, enseñándoles desde joven todo lo que era la importancia de los rituales y las creencias que se daban con esto. La muerte se integraba como un aspecto natural de la vida, aprendiendo a enfrentarla con serenidad y con aceptación. Si nos vamos ya al Renacimiento y a la era moderna, en el Renacimiento surgió un renovado interés en el individuo y a la vida terrenal. Aunque la religión seguía siendo importante, se empezó a enfocar más en la celebración de la vida. Las reformas protestantes trajo cambios significativos como el rechazo de las indulgencias y una menor dependencia del clero para lo que era la salvación. Los niños eran menos involucrados en los rituales de la muerte y empezaron a ser educados en casa sobre la mortalidad de una manera más filosófica o científica. La muerte entonces comenzó a verse menos como un destino inevitable, controlado por las fuerzas divinas, a convertirse más como un fenómeno natural que podía ser comprendido y hasta cierto punto controlado por el conocimiento humano, véase la ciencia. En los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial y los avances científicos trajeron consigo cambios en todo lo que fue la percepción de la muerte. Hubo un aumento en los cementerios laicos y un enfoque más secular en los ritos funerarios. En la época victoriana especialmente, en Inglaterra, hubo un énfasis en el luto y en la conmemoración con rituales de duelo elaborados y la creación de monumentos funerarios detallados. En esta época se comenzó a proteger más a los niños de la muerte, alejándolos de los funerales y los rituales de luto. Y la muerte empezó a ser algo más privado y menos visible para todos, reflejando con esto una creciente sensibilidad hacia la infancia y hacia la inocencia. Este cambio marcó un alejamiento de las prácticas abiertas y comunitarias de lo que era la muerte en épocas anteriores a volverla más individual, más privada. En el siglo XX y lo contemporáneo, pues con los avances de la medicina, la muerte se convirtió entonces en un evento más gestionado clínicamente. Los hospitales se volvieron el lugar común para morir y la tecnología permitió prolongar la vida más allá de lo que era natural. Esto trajo nuevos dilemas éticos y legales sobre lo que es el final de vida. La muerte se volvió un tema más clínico y menos familiar, con los niños a menudamente excluidos de la experiencia de la muerte hasta que fueran más grandes. La diferencia entonces entre la muerte y el entorno familiar se amplió, creando una desconexión que algunas voces contemporáneas han empezado a cuestionarlas. Y se creó entonces los cuidados paliativos a mediados del siglo XX, y con esto se buscó más humanizar este proceso de morir, enfocándose en la calidad de vida y el confort al final de la misma. Y este movimiento, iniciado por figuras como Cecile Saunders, trató de devolver la dignidad y el control a las personas moribundas. Los niños ya comienzan ahora a ser de nuevo reintroducidos a la realidad de la muerte en un entorno más común, controlado y compasivo, con profesionales que pueden ayudarlos a confrontar lo mismo y este proceso. Esta reintroducción a la muerte marcó un retorno parcial a las prácticas más integradoras de épocas anteriores.
Esta cultura contemporánea hoy en día, vemos en las percepciones y prácticas que el entorno de la muerte ahora son muy diversas y están influenciadas por muchos factores culturales, religiosos y personales. La secularización ha llevado a una mayor variedad de los ritos funerarios, desde servicios funerarios tradicionales hasta cremaciones, memoriales personalizados, etc. Las conversaciones sobre la muerte y el duelo se han ahora vuelto más abiertas y hay un creciente interés por los temas tanto de la vida como de la muerte. Se han empezado a hablar ya sobre suicidios asistidos y sobre la planificación de final de vida. La participación ahora de los niños y el duelo, los jóvenes y la gente mayor ya ha empezado de nuevo a hacer una tendencia a ser ya incluidos porque se ha comprobado psicológicamente de que estos ayudan a afrontar los mismos, siempre y cuando se haga de una manera adecuada. Todo esto ayuda a preparar no solamente a los niños y a los jóvenes para el futuro, sino que también a nuestras personas mayores a ser resilientes. Todo esto, estamos en un punto donde se reconoce la importancia de abordar la muerte y el duelo de una manera abierta y compasiva, permitiéndonos que todos seamos incluidos y que participemos en este proceso natural de la vida. Esta evolución nos muestra que aunque las prácticas y percepciones cambian, la necesidad humana de enfrentar y entender la muerte siempre sigue siendo una constante. Gracias por confiar.